Bienvenidos a este video. Aquí analizaremos esos misterios mágico-esotéricos que solo se dicen a medias o incompletos, muchas veces distorsionados al grado de crear gran confusión que se va acrecentando con el tiempo hasta que ocurren las consecuencias de experimentar inocentemente o inconscientemente con esas fuerzas o energías que parecieran benéficas o inofensivas y resultaron la causa de muchas desgracias. Nuestro tema de hoy: desviación y deterioro del culto a la muerte. Dice un proverbio: cuando algo nace, lo único seguro y garantizado que le espera en su futuro a corto o a largo plazo es la muerte. La muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción de un proceso orgánico de cualquier ser vivo. Nada ni nadie escapa de la muerte, ni siquiera las galaxias, los planetas o las estrellas. En el ser humano, esotéricamente hablando, la muerte como entidad cósmica se encarga de cortar una especie de hilo dorado, o en términos astrológicos y metafísicos, el famoso cordón de plata, que une el cuerpo astral y etérico al cuerpo físico. Y esa ruptura, que proviene de cualquier factor externo, ya sea accidental, una enfermedad o muerte natural, le sobreviene el fin de la vida. El tema de la muerte que vamos a tratar aquí es estrictamente espiritual, religioso, mágico y místico. Y dentro de este encontramos dos vertientes claramente definidas. La primera es el tradicional culto a la muerte y a sus difuntos, que comienza desde la misma aparición del hombre en la tierra. Y en la cuestión religiosa, recordemos cuando Jehová Dios sentencia a muerte a Adán y Eva por desobediencia. Y aunque esto puede sonar creíble o no, hasta nuestros días es tema de controversia. Pero la muerte ya ahí está mencionada. Recordemos los ritos funerarios en Egipto, en Babilonia, Mesopotamia, inclusive aquí en Mesoamérica. Esa gran inquietud y cuestionamiento de qué hay más allá después de la vida. Todas las culturas antiguas alrededor del mundo coinciden en la veneración y el gran respeto a la muerte como un elemento cósmico, divinal, cuyos aposentos y dominios le llaman el inframundo, regido por diversos dioses o demonios, jueces karmáticos y toda una gran gama de ideologías folclóricas y tradicionales. Este tipo de culto a la muerte era dirigido por sacerdotes y sus allegados, que se desenvolvían al servicio de su pueblo o cultura. Los difuntos también representaban un importante papel de culto y, con todo el respeto que se merecían, eran sepultados con ofrendas diversas o incinerados ya según el lugar o país perteneciente y, por supuesto, sus creencias y costumbres. Este tipo de culto sigue persistiendo a través del tiempo y bajo algunas variantes se conservan las principales bases de esos antiquísimos ritos mortuorios. En México, en tiempos prehispánicos, nuestros antepasados llevaban esta forma de culto a la muerte como la antes descrita, con profundo respeto y veneración tanto a la muerte como entidad cósmica y a sus difuntos, a los cuales despedían con ofrendas y rituales, algunas veces con ritos bastante extremos como los sacrificios humanos. Sin entrar en controversias sobre este tema, solo diremos que esas prácticas, que mucha gente llama bárbaras, despiadadas y sangrientas, más que ejercicios de muerte, eran de regeneración a la vida misma y con gran significado religioso. Después, a la llegada de los españoles, todo esto cambió. La Iglesia Católica rechazó estas formas de culto a la muerte y, como ya sabemos, canaliza todo esto a una fecha en particular, 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos respectivamente. La segunda variante del culto a la muerte se modificó drásticamente
de ver a la muerte como un ser o entidad cósmico, divinal, religioso, a verla como una entidad antropomórfica, es decir, a verla como una imagen física casi mortal, un esqueleto con una guadaña, vestida de colores y coronada. Ahora la llaman la Santa Muerte, con la que, según sus devotos y fieles, se puede hablar con ella, pedir favores y hasta cumplir milagros. Aquí en México aparece alrededor de los años 60, proveniente de Catemaco, Veracruz, y poco después se va arraigando a todo el país y llegando así a su auge en los años 90. Pero es hasta el año 2003 donde obtuvo un registro como culto oficial, para que en 2 años posteriores se le fuera retirado, por diversas infracciones a los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México. Y a pesar de que hasta la fecha no se le tiene un registro o permiso legal, el culto a la muerte opera prácticamente en todo el país. Y es aquí, en este punto, donde el culto a la muerte toma otro rumbo. Se sale de todo contexto místico y espiritual para convertirse en un circo mediático de comercio, miedo y terror. Y lo digo por la cantidad de incidentes y hechos negativos propiciados por sus devotos y seguidores, que entre ellos cuentan con grupos delictivos, cárteles de la droga, que valiéndose de la imagen de la Santa Muerte y su culto para causar ilícitos, y con ello causan miedo, temor, respeto entre la gente. Por eso este culto en México es muy rechazado por la mayoría de la población, y también la Iglesia Católica como principal adversaria a este culto por considerarlo satánico, que por cierto nada tiene que ver. Como ya vimos, la desviación del culto a la muerte aquí en México empieza por la parte social, religiosa y cultural, iniciada por personas tal vez sin mala intención, pero que se corrompió rápidamente y bajo la ignorancia o la inocencia empezaron a tratar de creer en algo que llenara sus vacíos físicos y espirituales. Desafortunadamente escogieron a la muerte. Y para tratar de verla menos negra o oscura, le llaman la Santa Muerte, pero es obvio que ella no es una santa o un santo, como le llaman los católicos a sus personajes de adoración. Ese y otros sobrenombres engañosos usan para tratar de disfrazar algo oscuro por naturaleza. Así que le llaman también la Niña Blanca, la Flaquita, la visten de blanco, rojo, amarillo, de colores, tratando de ocultar su negrura que emana. Y no hablo y digo que su negrura sea algo maligno, sino que es el tono que representa la otra parte de la vida, que es la muerte. Aunque es curioso, en otros países pasa algo similar. Por ejemplo, en funerales la gente se viste de amarillo o anaranjado. Bueno, eso al final no va a cambiar nada. Gente que creyó escuchar a la muerte e iniciar un culto es gente que se equivocó y malinterpretó todo. Gente o personas que se adjudicaron el puesto de representantes de la muerte, donde se atribuyeron puestos y lugares ellos mismos, al grado de lograr un estatus diferente entre la sociedad, un respeto, como iniciadoras o promotoras de un culto que solo lleva a las desgracias. Porque es bien sabido que mucha gente que está en este culto a la Santa Muerte está por imposición de otras personas que las llevaron de una manera o de otra a meterse en este culto, sin decirles las consecuencias, bajo engaños y promesas que la Santa Muerte era la respuesta a todos los problemas que aquejan al ser humano. Bajo estos temas y conceptos ya explicados, utilizando la lógica y la razón, podemos asegurar y enfatizar que la muerte o la Santa Muerte no es una entidad que entre sus atributos sean la de estar escuchando las quejas de los humanos, oír sus peticiones, sus problemas,
vicios, perversiones desviadas. Nada de esto le interesa a la muerte huir del humano, mucho menos darle solución o resolverlos. Pero entonces, ¿por qué mucha gente y sus devotos siguen creyendo y afirmando en los milagros que hace la muerte? En parte se debe a esa gran proliferación de personas que se dicen ser brujos, brujas, videntes y curanderos, y se han encargado de mezclar a la muerte en sus ritos de magia y hechicería. Y a toda costa hacen creer a quien caen en sus manos para pedir ayuda que la Santísima Muerte, su culto a través de oraciones, veladoras y novenarios, resolverán sus problemas de dinero, trabajo, amor, salud, etc. Y no dudan en utilizar elementos de panteón como tierra, huesos, inclusive invocando muertos y otras sustancias pútridas y funestas para hacer sus trabajos, con resultados totalmente contrarios y negativos. Pese a esto, esa gente sin escrúpulos, negligente, abusando de la ignorancia de las personas, parece no importarles el daño que les causan. La muerte y toda su energía van de la mano del panteón. El panteón suele ser un lugar mágico y místico, pero todos los que estudiamos a fondo los fenómenos paranormales, la magia y el uso de energías para curar o para destruir, sabemos que el panteón es uno de los lugares, energéticamente hablando, más dañinos. Todo lo que está ahí en apariencia silente, inofensivo, muerto y enterrado, se mueve y vibra. Claro, estoy hablando que no toda la gente lo ve o lo percibe. La muerte, como entidad suprema, tiene ayudantes, otras entidades a su servicio, que podríamos mencionar o llamarlos ángeles de la muerte, cuya misión es la misma: cortar los ciclos de todo ser vivo. No debemos confundirlos con otra clase de ángeles de la muerte, como los comandados con el llamado ángel Azrael, ya conocido por las escrituras sagradas, textos esotéricos. Este ángel de la muerte está al servicio de Dios y su única misión es encaminar a las almas de los hombres justos que mueren. Eso es todo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esa gente que cree hablar o platicar con la muerte como si ésta fuera un ser vivo, un amigo, una amiga, la comadre o el compadre? Bueno, es inobjetable que esto no es así. Pueden suceder dos cosas. La primera, que esa persona, quien supuestamente recibe y transmite los mensajes de la muerte, sea ella misma y finja tal comunicación. Y la otra, que sí oiga una supuesta voz de la muerte, inclusive ver su sombra, pero en realidad no es la Santa Muerte o la muerte, porque ya dijimos que esto no es posible. Lo más seguro es que se trate de una entidad oscura del panteón. En esoterismo se le llama elementario. Y ojo, no estoy diciendo un elemental, eso es otra cosa. Los elementarios son cadáveres de gente que ya murió, son sombras de muertos, bultos descarnados, que vagan vibrando bajo en el campo astral o la cuarta dimensión. Y es porque llevaron una vida viciosa, negativa, desleal, asesinos o suicidas. Si de vivos no hicieron nada bueno, de muertos menos lo harán. Ellos nunca van a curar a nadie, ni van a ayudar a nadie. Ellos están hambrientos de vida, de la energía de los vivos, y se adhieren a ella como bichos y larvas a nuestro campo energético, y harán lo posible por penetrar por cualquier puerta que los humanos inocentemente les abran. Esa es su misión, su propósito: absorber, vampirizar la energía de los vivos. Así ellos van ganando fuerza y materialización. Los elementarios, como ya dijimos, son los cadáveres o espectros de gente fallecida que se mantiene atada o estancada en el plano astral por muchas razones, y que en cierta manera son atraídos al plano físico a través de rituales de magia o brujería negra, o a través del culto a la Santa Muerte, como ya explicamos, abriéndoles portales a través de mediums, que es esa gente que presta su cuerpo para hablar
y contactar muertos, práctica por cierto muy peligrosa, u otros medios como la Ouija. Estas entidades o entes de bajo astral, y decimos bajo astral porque vibran bajo, a poca frecuencia, y pueden reducir la temperatura al entrar a un campo físico. Aunque no se vean, el ojo humano no las detecta, pero esa sensación de frío es su característica, aunado a veces a un mal olor generalmente pútrido. Las larvas panteoneras, parásitos astrales, se llaman así porque dependen de alimentarse de la energía y fluidos de las personas para crecer. De otra manera, se van desintegrando y pasan a otro plano dimensional donde ya no pueden hacer nada. En esoterismo y magia práctica se pueden catalogar de varios tipos y tienen nombre en base a su grado de fuerza y adherencia y algunas otras características como la larva dragón, otros los llamados basiliscos, aspis, por tener una forma de bicho o animalesca, los sucubus, los incubus, que pueden tomar formas y siluetas de hombre y mujer y alimentarse de la energía y fluidos sexuales de las personas mientras duermen. En fin, una gran gama de seres sin forma definida o formas que ni siquiera un guionista de películas de terror se ha imaginado. Y ya casi para terminar este video, en lo personal diré que cada quien es libre de creer en lo que sea, en el sentido religioso y espiritual. Yo no estoy en contra del culto a la muerte. Al final, es un culto milenario que ya forma parte de nuestra vida. Aparte que ya es una tradición cultural que llevamos en la sangre, porque en la sangre llevamos el ADN de la muerte. Sin embargo, mi desacuerdo con el culto a la Santa Muerte es por la tremenda falta de respeto hacia esa entidad cósmica y el lamentable hecho de que la utilicen a los difuntos para hacer trabajos de magia y brujería por los efectos y consecuencias tan nefastos que esto acarrea. Mucha gente podrá decir que no pasa nada y que por el contrario les ha ido bien en este culto, pero también al igual hay cantidad de personas que han pasado por amargas y terribles experiencias a través de haber vivido de una u otra manera este culto a la Santa Muerte. Y así, lejos de desaparecer, cada día hay más y más personas integrándose al mismo. Hablar del tema de la muerte es extenso. Por ejemplo, en base a los estudios esotéricos y experiencias extracorpóreas y paranormales, podemos asegurar que hay más allá de la muerte. ¿Hacia dónde van los fallecidos? ¿Qué pasa con los elementarios, los cuales di una breve explicación? Todo esto forma un interesante tema para otro video. Muchas gracias por su atención.